Saludos, bendiciones. Por acá les habla la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para Ti, para iniciar el estudio integral de la porción número 21, la parasha 21, la cual se titula Ki Tisa, que significa cuando cense y cuando tú levantes. Y esta se encuentra en el libro de Éxodo, del capítulo 30, del verso 11 al 34, verso 35. Esta porción de la Torá es continuación de las dos anteriores en cuanto forma parte de las enseñanzas y ordenanzas que Moisés recibió en el monte Sinaí durante los 40 días que él permaneció en el desierto. Y vamos a leer acá en el capítulo 30, el verso 11 al 16. Acá nos habla del dinero de rescate para poder entrar y la expiación de los hijos de Israel. Y vemos acá, partimos en el verso 11 al 16. Se habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer la expiación de vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial de los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces acá el Eterno le está dando unas instrucciones a Moisés, dando una ley de hacer un censo de los hijos de Israel. Y esto lo hace en medio de los detalles sobre los elementos del tabernáculo. Detalles del altar, del incienso, de la fuente de bronce, del aceite santo y del incienso. Dice, cuando tomes, acá refiere, cuando tomes, está refiriendo a tomar el censo. Veamos acá algo. Dice, ki tisa, tisa viene de la raíz nasá, que significa y se usa para llevar, cargar, levantar, elevar. De allí, cuando tomes el censo, cuando tú eleves, según lo que significa la parashá, el nombre de la parashá. Dice, luego le sigue la palabra número, no tomes el número. Dice, el número en hebreo es rosh, se refiere a cabeza. Esto significa que la frase tomar un censo en realidad dice levantar y elevar la cabeza de los hijos de Israel. Y cuando dice cada uno de ellos dará a Jehová el rescate, se refiere al precio de redención, a expiar, a condonar. También es perdonar, purificar, reconciliar. Entonces acá el Eterno les está dando a ellos las instrucciones de que para poder entrar en el lugar santo, ellos tenían que pagar el medio ciclo. Y cuando dice que para que no haya en ellos mortandad, está refiriéndose a plaga, contagiar una enfermedad, derrotar, tropezar, infringir una enfermedad, castigar, vencer. Es decir, todo impedimento que puedan tener para poder estar en ese lugar. Y cuando lleves el censo por cabeza, todos individualizados espiritualmente para elevación, también se refiere a llevar a entrada de cada uno de ellos al lugar santo. Cada uno pagará el precio de redención, el rescate, el precio de la purificación y de la expiación de sus pecados para poder entrar. Cuando no haya en ellos impedimento, es decir, enfermedad, tropiezo para poder ingresar, que los venza al contarlos, al ser identificados en forma individual a cada uno de ellos. Aun cuando está colocando, esto lo está colocando en la sección de la escritura, cuando estaba ocupado por los elementos. En la porción pasada pudimos ver el significado de cada elemento, lo que representa, los utensilios, y aquí está hablando del censo. Está incluido entre los elementos importantes del tabernáculo de reunión.
Y acá nos habla de que porque es la fórmula para poder redimir y elevar a un pueblo. Este censo era la fórmula que el Eterno le está dando a Moisés. Entonces, acá cuando nos habla del rescate, el Padre estableció entonces a Moisés esta ley y nos está hablando entonces de un diseño que tiene un propósito en el reino. Y el rescate que ellos tenían que pagar en este precio es un precio liviano, un medio ciclo, que es un shekel, nos dice que es un precio liviano, 0,2 onzas es su valor. Recordamos que en este tiempo ellos no conocían las monedas, aún no eran conocidas, entonces ellos pagaban, significa peso. El peso era, este medio ciclo era tomado por peso. Y es un pago que el Eterno les asigna para poder entrar al lugar santo. Y le habla que es cada varón de más de 20 años. Y todo lo que el Padre le dice a Moisés que haga, todo lo que el Padre nos dice en la palabra, toda instrucción es un diseño, es un patrón. Un patrón que lo podemos ver en lo natural. Así, está en el mundo espiritual, pero se manifiesta en lo natural. Y aquí nos está hablando de la obra redentora de Yeshua. Podemos ver este precio de rescate, el precio que ellos tenían que pagar para entrar allí al lugar santo. Nos está hablando de obra redentora, de la obra redentora de Yeshua. Entonces el censo era mucho más que reglas sobre cómo contar a los hijos de Israel. O sea, era el anuncio profético del pago del rescate. Yeshua pagó el precio del rescate, pagando nuestra deuda, y como lo dice en Efesios 2.28, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto hace que sea un regalo gratis. Yeshua lo hizo por todo, por toda la humanidad. Dice la palabra que de tal manera amó Jehová al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para toda la humanidad, para todo el mundo. Pero hay un costo, y el costo que en este nos está mostrando era un pago que cada uno tenía que hacer. Y habla de una igualdad. El rico y el pobre iban a pagar lo mismo, no por el hecho de tener mucho se iba a pagar más, ni por aquel que tuviera poco iba a pagar menos. O sea, todos en una igualdad, porque si Él murió por la humanidad, entonces el precio que tenemos que pagar es igual para todos. Y este precio nos está hablando de fe emuná. Ese es el precio nuestro, que haya un arrepentimiento en nuestros corazones y una obediencia. Arrepentimiento con obediencia, esto es fe emuná. Una vez que recibimos a Jesús en nuestras vidas, recibimos y reconocimos esa obra redentora, comenzamos con Él una relación de hijos. Dice que más a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Cuando recibimos al Padre, cuando recibimos a Yeshua, entonces comenzamos a tener con Él esta relación y comenzamos entonces este camino de obediencia, esta fe que es emuná. Ese es nuestro pago. Caminar en obediencia al Eterno, alineado a lo que Él nos ha dicho, en una relación con Él, que sea Él gobernando nuestras vidas. Es un proceso y tenemos esa ayuda que Él nos ha dado. Tenemos su presencia en nuestras vidas, que nos ayuda, que nos anima y que nos fortalece para poder continuar haciendo la voluntad del Eterno. Él acá les está hablando a ellos un precio que ellos tenían que pagar. Y esto simboliza el precio, esa redención de Yeshua y lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, la proyección de tomar este censo cada año fue crear un plan para que el hombre sea parte del reino del Eterno. Deben ser comprados, debe pagarse un precio, un rescate, para redimir a esa persona para que pueda vivir.
Entonces Yeshua vino para darnos vida y vida en abundancia, para librarnos. Dice que Él llevó todas nuestras iniquidades y nos libró de la maldición, de la muerte. Fue la sangre de Yeshua derramada por toda la humanidad la que pagó el precio para darnos salvación. Es su sangre la que nos eleva y levanta nuestras cabezas, nuestras mentes. Esto podemos leerlo también en Efesios 1:7, en 1 Timoteo 2:6 nos habla de rescate, y en Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En 1 Corintios 6:20 nos dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces el Eterno aquí nos está hablando de la redención de Yeshua, esa redención que nos hizo salvos, que nos libró de la maldición de la muerte. Y como dice acá, de la ley, la maldición de la ley. ¿Cómo? Reconociendo el pecado. Y en esto que nos vincula a todos, o sea, Techuvá, y por lo tanto somos igual para Él. Todos somos, no hay excepción de personas. Yeshua murió por todos, para que todo aquel que en Él cree tenga salvación y vida eterna. Pero hay un precio. Caminar en obediencia a lo que a las instrucciones que Él nos ha dado, hacer techubá, porque por supuesto que nos equivocamos, por supuesto que pecamos, pero mientras vamos caminando con Él, mientras vamos obedeciendo, mientras nos aniliamos, mientras hacemos techubá con Él, mientras nos arrepentimos de corazón y nos volvemos al camino, nos volvemos a la Torá, a la palabra, eso trae bendición para nosotros, porque perfectos no somos, perfecto es Yeshua, pero lo tenemos a Él. Tenemos su Espíritu que está en nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos, para que podamos disponer nuestros corazones y volver a la senda que Él nos ha trazado. Entonces el rescate es para poder ingresar al lugar santo. Este chubá, como les mencioné, el arrepentimiento, y es nuestra ofrenda terumá, como se estudió en las porciones pasadas, para expiación de nuestros pecados. Jehová Yeshua es nuestro Salvador, quien nos rescata, quien pagó nuestro rescate para ser liberados. Él nos libró del pecado, de la esclavitud, y a su vez para poder accesar a su reino. Y Él hizo lo más importante, lo más difícil lo hizo Yeshua. Y a veces sí decimos que es difícil, o sea, no es fácil, pero lo más difícil lo hizo Yeshua. Lo de nosotros es más ligero. Dice que ligera nuestra carga, y es ligera porque ya Él pagó el precio, y porque tenemos ese ayudador, tenemos ese consolador que es su presencia, su espíritu, el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Entonces Él pagó el verdadero rescate. La muerte de Yeshua fue el verdadero rescate. Y nosotros pagamos el precio, rescatamos nuestras familias, rescatamos nuestros cónyuges, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, siendo obedientes, caminando en obediencia, en una relación con Él, para que podamos manifestar ese gobierno del Padre. Y ese gobierno se extienda, porque es extender su reino. Esa es nuestra asignación. Que seamos gobernados por Él y que podamos gobernar en su espíritu. Que Dios gobierne en nosotros para que podamos gobernar con esa autoridad. Dice, una de las mismas es para todos. O sea, esta salvación es para todos. Y por eso que dice que ni es mucho para los ricos, ni es poco para el que no tiene, sino que todos somos iguales. Y que para sanarnos, para restaurarnos. Entonces, acá nos dice que ni el rico aumentará ni prosperará, ni el pobre es desvalido, ni el débil disminuirá,
para dar a pagar la ofrenda apartada para el Eterno, a fin de hacer expiación y perdonar, purificar, corregir. Y no hay ocupación, no hay acepción de personas ni distinción alguna para practicar teruma. Es decir, es para todos, no hay excusa. Cuando yo leía esta información que nos hablaba de medio ciclo, nos habla del shekel, dice que es la mitad de un gerá, es decir, el 10. Un gerá es 20, y entonces el medio ciclo sería la mitad de un gerá, que sería 10, y esto se asocia al diezmo. O sea, es un diezmo. Es un diezmo, es una parte, una porción para el Eterno. Es una porción, podemos tomarlo así, una porción a un mandato del Eterno, que es el diezmo. Cuando recordamos la instrucción del diezmo, el Señor nos dice que apartemos una parte para Él, para su reino, como ofrenda a Él. Es un pago nuestro para Él, para el ministerio, para comprometernos con el ministerio, un ministerio que esté a tiempo completo, que esté trabajando en extender el reino. Para eso es. Igual ellos acá era para financiar el tabernáculo, para esa obra que estaba ya diseñada y que el Eterno le dio las instrucciones a Moisés. Entonces asociamos esto en el pago que nos corresponde, que es el diezmo. Este 10 geras, que es la mitad de un ciclo, que no dice que es ligero según el ciclo del santuario, y es ligero, no es forzoso el poder hacerlo, solo que hay que disponer nuestro corazón. Igualmente techubá es disponer nuestro corazón, es disponer, arrepentirnos, ir a arrepentimiento, reconocer la falta y volvernos a Él. En Génesis 1:27, cuando nos dice que es para todos, nos dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en Romanos 3:23 al 24 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Entonces, acá podemos entender mucho más esta instrucción que él está hablando en cuanto al rico y en cuanto al pobre. Y ese dinero de las expiaciones, el Eterno dice entonces que es entregado en el servicio, al servicio del tabernáculo. Sí, cuando esto lo entendemos, cuando entendemos la parte que nos corresponde, el compromiso que podemos tener, cumpliendo lo que ya el Eterno nos ha establecido en sus instrucciones, en la Torá, cuando nos habla de que demos la ofrenda, de que tengamos el principio de la ofrenda, principios del diezmo, los principios financieros que el Eterno nos habla en la palabra. Entonces entendemos que la ofrenda es un acto de adoración y es de honra para el Eterno. Y cuando nosotros honramos a un ministro de Dios, a un ministro del Eterno, que está trabajando a tiempo completo en un ministerio, estamos adorando y honrando al Eterno. Estamos obedeciendo lo que el Eterno ha establecido, como es llevar y entregar ese porcentaje de diezmo y ofrenda, según haya en nuestro corazón el deseo. Y esto nos lo está recordando el Padre, que Él está dando mucha importancia a un corazón dadivoso. En este tiempo, Él nos lo recuerda. Y en varias porciones, Él nos recuerda lo importante de ser dadivoso, tener un corazón generoso, para poder apoyar y ser comprometidos con el ministerio. El ministerio donde el Eterno nos ha puesto a trabajar, en el ministerio donde el Eterno nos ha comisionado, y a otros ministerios, según el Padre ponga en nuestros corazones, según su voluntad. Dice, es importante entonces ofrendar, y Él sabe que cuando somos comprometidos, cuando apoyamos, cuando
generosamente, damos nuestras ofrendas para el servicio, para el sustento de aquellos que están trabajando a tiempo completo en un ministerio, el Señor dice que allí, ningún arma forjada prospera. Entonces es como una llave, un secreto que el Padre nos está dando. O sea, son crisis económicas y podemos pasar por situaciones económicas, pero sabemos, cuando cumplimos con este mandato del Eterno, dice que nada va a tocar nuestra economía. Es como cuando el pueblo de Israel no fue tocado, cuando la sangre fue puesta en los linderes de la puerta. Dice que no fueron tocados por ninguna plaga. Bueno, ninguna crisis económica tocará nuestras finanzas. El Padre nos está diciendo. Cuando nosotros tenemos ese corazón generoso, cuando cumplimos lo que Él nos ha dicho y cuando apoyamos a los ministerios que están estableciendo el reino, eso establece el reino. Tenemos una comisión de establecer su reino y apoyar económicamente con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Allí estamos extendiendo reino, estamos obedeciendo y estamos haciendo, cumpliendo lo que Él nos ha mandado. Porque obediencia es hacer. Yo obedezco. ¿Cómo sé que yo obedezco? Cuando yo voy a la práctica, cuando yo entrego lo que me corresponde entregar. Entregamos nuestras vidas, entregamos nuestros corazones para esa extensión de este reino. Y entonces acá el Padre nos está hablando de este rescate, el rescate que Yeshua hizo por nosotros y el pago que a nosotros nos corresponde, que es la obediencia, una relación con Él, caminar en obediencia a lo que Él nos ha establecido, a sus instrucciones. Dice para que nos vaya bien, dice para que seamos prosperados en todo lo que hagamos. El Señor se lo dijo a Josué. Él le dijo, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, y le habla de la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que seas prosperado, y ningún arma forjada prosperará en tu contra. Ningún arma forjada prosperará en nuestra contra. Cuando caminamos, cuando pagamos este precio. Y es muy ligero, porque ya lo más importante lo hizo Yeshua. Lo más difícil, cuando pensamos en lo que hizo, meditamos en lo que Él hizo, nada de lo que nosotros hacemos tiene significado en relación a eso, en esfuerzo, en que sí, no es fácil, pero tenemos a nuestro ayudador, tenemos ese ayudador, tenemos al Rúa. Luego continuamos acá y nos habla de la fuente de bronce. Esto está en el capítulo 30 del 18 al 21. Yo les animo a que lo lean, a que lean todos los versos y el resto de la porción. O sea, acá el Padre nos tiene enseñanzas en cada uno de los capítulos, en cada verso. Hay una instrucción, hay un diseño tremendo para nuestras vidas. Dice, el Eterno le ordena a Moisés que hiciera una fuente con una base de bronce, para que el sacerdote y sus hijos, es decir, Aarón y sus hijos, antes de entrar al santuario, se lavara las manos y los pies. Antes de entrar al lugar santo, se lavara las manos y los pies. Dice, el agua representa la palabra. Eso lo hemos entendido y el Padre nos ha hablado sobre esto. Dice, nos habla que la palabra es fuente de agua viva para nuestras vidas. Dice, y es su palabra la que nos limpia. Su palabra es la que nos purifica. Cuando caminamos alineados a la Torá, cuando caminamos en obediencia, esa palabra, al hacerla, estamos siendo purificados. Yeshua nos santificó. Eso lo entendemos. Yeshua pagó el precio para santificarnos y llevó todas nuestras iniquidades. Hoy día, el perdón de pecados, cuando vamos a Él nos perdona nuestros pecados, más nuestra iniquidad ya fue redimida. Pero la palabra, el estar en esa relación con Él, el vivir la palabra, el
oír la palabra, escuchar su voz, caminar, meditarla, primeramente, pensarla. Esa palabra se va haciendo una con nosotros y ella nos va purificando, ella nos va limpiando. Por acá podemos leer, por acá lo tengo, el verso, bueno, nos habla de la palabra como una espada. Dice que la palabra es una espada de dos filos que penetra, o sea, nuestra alma, dice que hasta los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios provoca eso en nosotros, y por eso que nos purifica, que ya va hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, y allí ella hace un trabajo, allí ella hace una transformación. Es decir, que cuando nosotros nos exponemos a la palabra y nos alineamos con ella, entonces ella comienza a gobernarnos, y para que podamos ser esos sacerdotes aptos, aprobados por el Eterno, porque Él nos constituyó a todos como sacerdotes. Él nos llamó a ser sacerdotes de Él. Dice que fuimos constituidos como sacerdotes para hacer este trabajo, así tal cual como Aarón y sus hijos. Dice, por la obra redentora de Yeshua. Nosotros tenemos entonces una asignación como un real sacerdocio. Eso fue lo que Él conquistó para nosotros y lo que nos hace aptos a alinearnos a su palabra. Acá en Éxodo 19:6, el Señor nos habla y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces acá lo está afirmando, y también lo dice en 1 de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces cuando Él nos hace sacerdotes, somos sacerdotes de Él, y la palabra es la que nos va purificando, la que nos va limpiando, porque esa palabra es río de agua viva que nos purifican. Dice que ella es la que nos trae ese alineamiento, ese caminar en Él, la palabra del Eterno, la palabra poderosa, la Torá, es esa espada que discierne nuestros pensamientos y que provoca esos cambios en nosotros. Cuando hay una renovación en nuestros pensamientos, Él nos ha dicho, renovad vuestros pensamientos. ¿Con qué lo vamos a renovar? Con la palabra. Pero para eso tenemos que exponernos a ella. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Eso es estar en su presencia. Eso es adorarle a Él. En todo tiempo, como dice la palabra. En el camino, cuando estemos en el camino, la palabra. ¿Para qué? Para que produzca esos cambios. A medida que nos exponemos a la palabra, entonces son desplazados esos paradigmas, son desplazados esas tradiciones, esas religiones, son desplazados esos pensamientos fuera de su voluntad. Y de allí, entonces, nuestro accionar. Ahí provoca los cambios y se manifiesta en nuestras vidas ese gobierno del Eterno. Y en Éxodo 38:8 continúa acá, nos dice que la base de esta fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres que esperaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y esto representa que el pueblo iba a ser reflejado por estos espejos, tal cual como ellos eran. Y es la palabra. Entonces acá podemos ver que este espejo es la palabra, en la cual podemos ver nuestros errores. Nos vemos tal cual como somos. Cuando leemos la palabra, cuando la entendemos, cuando el Padre nos revela esa palabra, ahí podemos ver en realidad dónde hay error, dónde no estamos caminando en obediencia a lo que Él nos ha dicho. En ese lavadro el Padre hace
ver lo que está contaminado, o sea, lo que está sucio, y poder ver y reconocer para alinearnos con Él. Entonces, en la palabra, donde podemos ver lo que está fuera del diseño, lo que está fuera de su voluntad, para podernos entonces alinear, para poder reconocer, para que haya un arrepentimiento y volvernos a Él, e irnos a caminar en esa voluntad, en esa palabra, alinearnos a eso. En el Salmo 24, 3 al 5 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. Entonces acá, fíjense, es un espejo, nos está hablando de cosas vanas y nos habla de engaño. Nos habla. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es vacío, vanidad es engaño, vanidad es lo que no tiene valor. Dice que es vapor, desaparece porque no tiene valor. Y aquí nos muestra Él en qué estamos caminando. O sea, ¿quién subirá a su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Para estar en la presencia del Eterno, tenemos que estar limpios, purificados. Yeshua nos purificó, Yeshua nos limpió. Pero presentarnos ante Él, limpios de corazón, es que nuestras vidas sean trabajadas por la palabra, sean transformadas por la Torá, para que podamos mantenernos y estar en esa condición. Yeshua pagó el precio y nosotros, al caminar en obediencia, al caminar en fe obediente, pagamos nuestro precio. Y entonces veremos y manifestaremos ese gobierno de Él. Dice, la mayor batalla no es con el enemigo, no es con el adversario, es con nosotros mismos, para alinearnos al diseño, alinearnos a la palabra, a la Torá, para hacer lo que Él nos está mandando a hacer, es decir, sus instrucciones. Y esto es, si queremos un producto terminado, pues tenemos entonces que cumplir con las instrucciones. Cumplimos las instrucciones con un producto terminado. La mayor batalla entonces no es con el adversario, es con nosotros mismos. Cuando queremos preparar, por ejemplo, un platillo bien rico, bien sabroso, nos guiamos por las instrucciones. Y cuando fallamos en una medida, cuando nos equivocamos en alguna de las instrucciones, vamos a ver el resultado, que ese platillo no quedó igual como pensamos que iba a quedar. ¿Por qué? Porque fallamos en una medida, porque fallamos en alguna porción. Igual ocurre en nuestras vidas. El Padre, cuando envió a Yeshua, es para que caminemos en una vida en bendición. Y el deseo del corazón del Padre es que caminemos en esa bendición. En Jeremías 31, Él habla, que dice que Él bendice a todas las familias de la tierra. Y ahí vemos el corazón del Padre. Y en la Torá, en Deuteronomio 28, nos habla sobre las bendiciones. Y también nos habla sobre las maldiciones. La bendición de caminar en obediencia, la bendición de caminar en sanidad, de caminar en prosperidad, de ser resguardados por Él. Pero cuando fallamos en alguna de las instrucciones, entonces no vemos quizás esas bendiciones. Muchas veces estos procesos que vienen a nuestras vidas, cuando decimos, bueno, el enemigo me sitió, vino a un sitio, pero Él nos lleva a revisar. Cuando estamos caminando alineados a la Torá y estamos caminando en sus instrucciones, Él nos ha dicho que ningún arma forjada prosperará. Entonces ahí Él nos muestra, le pedimos a Él que nos muestre dónde está el error, dónde fue el error. Y entonces venimos a su presencia, hacemos techuvá y reconocemos. Y en ese proceso Él nos muestra, Él nos revela
Y en esa experiencia, Él nos fortalece. ¿Para qué? Para manifestar ese gobierno. Y cuando caminamos alineados a sus instrucciones, entonces caminamos seguros, caminamos como hijos, con identidad, firmes, sin temor y firmes en el reino. Ese es el precio. Luego tenemos acá en el capítulo 30, mismo capítulo, en el verso 22, 25 al 38. Y se nos habla del aceite de la santa unción. Dice, según el arte del perfumador. Entonces yo les animo a que lean estos versos. Dice, el Eterno le dijo a Moisés que ungiera el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. También con el aceite de la unción se iba a consagrar a Aarón y a sus hijos para ser apartados, para consagrarlos y sean sacerdotes del Dios eterno. El sacerdocio de hoy está bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es Yeshua. Ya no estamos en el sacerdocio arónico, sino bajo el sacerdocio de Yeshua. Y pueden leer Hebreos 6:20, Hebreos 5:10 y Hebreos 7:17, donde el Padre nos habla sobre esto. Entonces, el aceite de la unción nos habla cuando Yeshua muere, es sacrificado, muere y resucita. Él estuvo 40 días. Estuvo 40 días y después de 10 días que Él asciende, entonces, y durante ese tiempo, esos 40 días, Él les dijo que no iban a estar solos, que le iba a enviar un consolador. Después de 10 días, entonces es derramado el Espíritu de Santidad. Y esto podemos verlo en la fiesta de Shavuot, se conmemora en fiesta de Shavuot. Y con esto la promesa de que iba a morar dentro de nosotros. Y nos constituyó entonces en tabernáculos vivientes. Somos morada de Él. Somos morada de su presencia, de su Espíritu. Y esto es a causa de experimentar ese nuevo nacimiento cuando entendimos y recibimos y reconocimos esa obra redentora de Él. Cuando Yeshua le respondía a Nicodemo y le dice que él no nace de nuevo, sino es del Rúa, y que si no, no puede entrar en el reino. Es lo que nos da potestad de ser hechos hijos de Él. Y ese nuevo nacimiento nos hizo ser morada de su Espíritu. Y esa presencia provoca que la unción, ese aceite de la unción, se manifieste en capacitación para poder llevar a cabo la asignación, nuestra asignación que tenemos en Él. Entonces, el Rúa ha sido derramado en nuestras vidas. Somos ese tabernáculo. Hoy día somos el tabernáculo de Él, donde Él habita en nuestras vidas, habita en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Él está allí. Es su presencia la que nos guía a toda verdad. Es su presencia, es su unción la que nos capacita para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo esos diseños que Él nos ha dado. La palabra del Eterno, cuando todo lo que el Padre instruye es un diseño, es un proyecto, es el diseño, es una instrucción, y Él nos da capacitación a través del Rúa para poder llevar a cabo estos diseños, para poder tener la sabiduría, para poder tener la inteligencia, el discernimiento, es decir, la revelación de cómo hacerlo. Y no solamente nos da la capacitación, Él nos da los dones, que son las herramientas para poder tener este entendimiento y poder llevar a cabo esa obra. Eso que el Padre nos ha enviado a hacer, esa instrucción, ese diseño. Hay un diseño para la familia, el diseño del matrimonio, el diseño con los hijos, el diseño en las comunidades de fe, el diseño de cómo tenemos que amarnos, cuidarnos entre hermanos,
Hay un diseño en la Torah para todo, para todo. Y para poder llevar a cabo ese diseño, para poder caminar alineado a la Torah, tenemos que tener esa capacitación del Ruach. Y para poder tener esa capacitación, esto nos lleva a una vida en relación con Él. Exponernos a la palabra, buscar su presencia, caminar, entender y buscar qué es lo que el Padre quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Entonces el Ruach es nuestro ayudador. Él nos ayuda, Él nos instruye, Él nos levanta, Él nos sustenta. Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto, tiene que haber determinación y disposición en nuestras vidas para poder hacerlo. Entonces acá nos dice, si Aarón y sus hijos como sacerdotes tenían que ser consagrados, así igual nosotros tenemos que estar apartados, alineados a su palabra, y a medida que nos apartemos y nos expongamos a Él, entonces buscamos de Él, estudiamos de Él esa unción, entonces nos capacita para llevar a cabo la asignación y manifestarlo a Él. Y esto es importante, manifestarlo a Él, que se manifieste el gobierno de Él en nuestras vidas, para nosotros poder hacer el trabajo, y que eso nos permite a nosotros gobernar circunstancias, situaciones, y eso sea manifiesto a los demás, para que allí hay extensión de reino. Eso convence, eso lleva a otros a buscar del Eterno, a entregar sus vidas al Eterno, cuando eso se manifiesta en nuestras vidas. Y es muy importante que lo que digamos, eso hagamos. Él nos ayuda, el Eterno nos ayuda, Él es nuestro ayudador, siempre nos va a ayudar. Dice que nunca nos dejará, siempre estaré contigo para ayudarte, pero que nuestro corazón se disponga a Él. Eso es lo importante, que nos podamos disponer a Él. Y acá, ya para terminar, nos habla en el capítulo 31, del verso 1 al verso 12, que les animo a que lo lean todos los versos, y nos habla entonces de la comisión que el Eterno escogió para elaborar y ensamblar las partes del tabernáculo. Dice que fue dado a 2 israelitas, Bezaleel, dice que significa en la sombra o bajo la protección del Eterno, significa el nombre, y de la tribu de Judá. Bezaleel es de la tribu de Judá, de la misma tribu de Yeshua, y Aholiab, de la tribu de Dan, que su nombre significa en la tienda del Padre. Entonces acá, cuando leemos los dos nombres, lo que significan los dos nombres, nos habla de que bajo la protección del Eterno, en la tienda del Padre, es decir, la protección del Eterno o en la sombra del Eterno está en su presencia. Cuando habla de tienda es presencia. Entonces, solo en la presencia del Eterno estamos bajo su cobertura. Solo en su presencia estamos bajo su protección. Cuando profanamos la palabra, cuando no la obedecemos, entonces nuestro sacerdocio se inhabilita o no van a ascenso muchas veces. Y el Señor nos ayuda, pero tenemos que estar en esa presencia. Y allí entonces estaremos entonces bajo su sombra. Dice, el Eterno le dice a Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, así como en artificio de piedras y en madera, para trabajar en toda obra. Y que habías puesto con él a Aholiab, de la tribu de Dan. Entonces aquí están las dos casas representadas, la casa de Judá y la casa de Israel o la casa de Efraín. Y he puesto sabiduría en el corazón de todos los sabios de corazón. Es decir, no solamente él le puso como apoyo a Aholiab, se lo puso a Bezaleel
Pero también nos dice que Él ha puesto sabiduría en el corazón de todos los sabios de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Porque esa obra no se iba a armar, ni se iba a ensamblar, a elaborar ellos dos nada más. Tenían que trabajar otros. Pero acá podemos ver que esa capacitación que el Eterno nos está dando, que el Espíritu, el Rúa nos da para llevar a cabo el trabajo, esa revelación, esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia, esos dones de discernimiento, esos dones de servicio, esas estrategias, porque son herramientas para poder llevar a cabo esa obra, establecer el diseño del Eterno. Y aquí nos está hablando de estas dos personas. Besaleel, él fue lleno de esta capacidad. Dice que él lo había llenado de capacidad, de inteligencia y de ciencia. Y ya nos está entonces dando a entender que este hombre tenía un corazón para el Eterno, que ya había sido capacitado por el Señor, que había una relación de él con el Eterno, era temeroso del Padre. Igual su apoyo. Y aquí nos está hablando que no es solo, que no estamos solos, que el Padre nos pone con gente, con la gente específica, en el lugar específico, que es el Eterno, quien nos lleva a estar en un ministerio específico. Él es el que nos da esa guía, Él es el que nos lleva, nos da la convicción y nos muestra dónde debemos ser instruidos, enseñados, impartidos. Y que el ministro de Dios, los apóstoles, los pastores, los profetas, los maestros, necesitamos ese apoyo. Él no lo llamó al solo, Él llamó también a su apoyo. ¿Y qué es apoyar? Dice que Él le vio a él el ánimo a apoyar, dar ese empujón, fortalecer, proveer. Ese es el apoyo que los ministros necesitan hoy día y que todos necesitamos de todos. En un momento específico, proveer esa ayuda, y no solamente estoy hablando o mencionando ayuda económica, no. Ese apoyo moral, ese apoyo espiritual que fortalece, que levanta. Porque como todos pasamos por momentos donde decaemos y necesitamos ese apoyo, los unos a los otros. No podemos estar solos, aislados. Tenemos que estar apoyados. Y aquí el Padre está hablando de este modelo. Esto es un diseño donde Él está hablando que Él envía a este hombre, lo prepara para llevar a cabo esta obra, para poder trabajar en todos estos materiales, para poder levantar el tabernáculo. Y le pone la ayuda. Y luego menciona de que y en el corazón de todos los sabios de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Entonces le da sabiduría, le da habilidad, igual a todo. Habilidad, sabiduría, inteligencia, ingenio. Pero para poder tener esta capacitación, tenemos que estar dispuestos a exponernos a la palabra, a estar llenos del Espíritu, esa llenura que se ha manifestado en nuestras vidas. Él nos dio a todos, nos derramó su Espíritu. Sí, Él lo dice en su palabra. Pero para caminar en el Espíritu, esa llenura solamente está cuando caminamos en su presencia, en su obediencia. De allí la conjugación de los dos nombres. Dice, en la sombra, en la tienda. Bajo la protección del Eterno, solo se encuentra en su presencia. Fuera de su presencia, como dijo Moisés, que lo dice acá en estos capítulos, no recuerdo la cita. Dice, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Que donde vamos a movernos,
en nuestras decisiones, en todo lo que tengamos que hacer, sea el Padre dirigiéndonos, que sea su presencia con nosotros a donde tengamos que ir, en lo que tengamos que hacer. Y es hermoso cuando acá el Señor nos habla sobre esto, sobre que no podemos estar solos, sobre apoyar a ese hombre de Dios, a no dejarlo solo. Él no dejó solo a este que iba a ensamblar y a elaborar esta obra. Él no dejó solo. Él le dio este apoyo. Entonces, apoyémonos unos a otros, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros. O sea, que podemos ver entonces la escogencia de Bezaleel, y el Rúa le llenó de sabiduría, inteligencia, de ciencia y de todo arte, para que hiciera según su voluntad. El Rúa fue derramado en nuestros corazones y nos da discernimiento, revelación de su voluntad, de su diseño. Y para poder cumplirla y trabajar en ella, entonces nos da sabiduría y entendimiento. Es decir, que todo lo que hagamos en el reino debe estar sujeto a su voluntad, a qué quiere que hagamos y cómo lo tenemos que hacer. O sea, si yo quiero hacer algún diseño, entonces en cualquier área, entonces sea Él, el Rúa, que nos guíe. Él nos guía a toda verdad. Y toda verdad es su voluntad perfecta. El Padre no nos va. Algo importante, que cuando pasamos por procesos fuertes, cuando reconocemos el error, ahí podemos ver que no hay un respaldo. El Padre respalda cuando el diseño que nosotros estemos haciendo sea conforme a su diseño. No sea como nos parezca a nosotros, no sea según nuestra voluntad, nuestras emociones, como lo que sentimos. No, sea según las instrucciones que Él nos da en la Torá. En la Torá, Él nos da sus instrucciones de cómo debe ser el diseño. Y no es según nuestra forma, nuestros pensamientos. Él nos dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Entonces sean los pensamientos de Él, porque Él quiere gobernarnos, y para gobernar luego a través nuestro. A través de nosotros el Padre gobierna. Y entonces es manifestado ese poder, su poder. Bueno, yo les bendigo y les animo a que lean los restos de los capítulos, que tomen esos principios y le pidamos al Rúa que nos dé ese discernimiento, esa revelación, esa capacitación para llevar a cabo su diseño, para establecer su reino, para llevar a cabo esa comisión que nos ha sido encomendada. Solamente con esa capacitación es que podemos hacerlo. Tener un corazón sabio, dice allí, los de corazón sabio, un corazón sabio. Y por acá nos dice, en Proverbios 16, 21 a 33, pueden leerlo, pero acá vamos a parafrasear. Dice que el sabio de corazón habla con prudencia y añade sabiduría a sus palabras. Entonces seamos sabios de corazón, y que hablamos con prudencia, y la prudencia es parte de esa capacitación. Y las palabras sabias es la Torá. La palabra sabia es la Torá. La Torá es sabiduría para nuestras vidas. Ahí somos capacitados con la Torá, caminando en la Torá, aprendiendo la palabra, haciéndola, cumpliendo ese sacerdocio y entendiendo que somos ese tabernáculo del Rúa, del Eterno está en nuestras vidas, para que seamos gobernados por Él y para que podamos tener ese respaldo de Él en el establecimiento de su diseño en esta tierra. Bueno, les bendigo.